¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de Casa de Nariño en línea, un nuevo espacio informativo de la Presidencia de la República para todos los colombianos. En el día de hoy vamos a explicar y a profundizar el nuevo compromiso por el futuro de Colombia que planteó a los colombianos el presidente de la República, Iván Duque Márquez, el pasado 20 de julio en las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Nos acompaña en la cabina digital de Casa de Nariño en línea el doctor Víctor Muñoz, consejero económico de Transformación Digital de la Presidencia de la República. Doctor Víctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto poder participar el día de hoy en esta conversación. Y también nos acompaña en la cabina digital de Casa de Nariño en línea Carlos Fernando Álvarez, mientras que en la Plaza de Armas está Stephanie Valencia y Alejandra Gómez, quienes hacemos parte del equipo de periodistas de la Consejería de Información y Prensa de la Presidencia de la República. Stephanie. ¿Qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes. Un placer poder acompañarlos esta vez desde la Plaza de Armas, uno de los lugares más importantes de la Casa de Nariño, porque aquí precisamente se reciben a todos los jefes de Estado y a otras personalidades del mundo que nos visitan aquí en nuestro país. Únicamente nos faltaron los honores militares, ¿no, Alejandra? Que se activen las fuentes, que se iluminen con los colores de la bandera, que tengamos ese tapete rojo para poder recibir a todos los mandatarios que vienen a visitar esta casa de los colombianos. Un saludo muy especial para todos ustedes, compañeros allá en la cabina, para ti, Stephanie, y para los televidentes. Este es el compromiso por el futuro de Colombia. Bienvenidos. Entramos en materia recordándole a los colombianos cuáles son esos 4 pilares fundamentales de este nuevo compromiso por el futuro de Colombia: el compromiso por la generación de empleo, el compromiso por un crecimiento limpio, también el compromiso con los más pobres, los más vulnerables del país y finalmente el compromiso con el campo, la paz y la legalidad. Doctor Víctor, ¿cómo nace este compromiso que planteó el presidente de la República, entiendo, desde el comienzo del gobierno? Bueno, es muy importante mencionar, y es que con la afectación que estamos viviendo, no solo Colombia, sino los diferentes países del mundo en términos de crecimiento económico, en términos de empleo, el impacto que esto va a tener en las diferentes economías, el presidente directamente lideró la construcción de este plan. ¿Qué busca este plan? Este plan lo que busca es una reactivación rápida. Este plan lo que busca es que precisamente nosotros en los próximos meses generemos empleo, recuperemos esos empleos que se han perdido a causa del COVID, que generemos reactivación económica, y por eso él directamente lideró este proceso de construcción del plan, con el acompañamiento de la vicepresidenta, con la participación de Hacienda, Planeación Nacional y todos los diferentes sectores, precisamente buscando que de manera temprana y rápida nosotros podamos reactivar la economía y tengamos un rebote en V, como él lo ha dicho, en términos económicos. Un trabajo coordinado. Ha sido un trabajo liderado por el presidente, en esto quiero insistir mucho, y es que él directamente se ha metido a revisar los detalles de cómo vamos a hacer nosotros para generar este proceso de reactivación. En cabeza él está mirando los temas de región y los proyectos más importantes, los proyectos sostenibles, los proyectos limpios. Entonces es un tema donde participan prácticamente todas las entidades del gobierno nacional. Esto es un tema de choque, es un tema de impacto rápido, y así como lo anunció el 20 de julio, este es el gran compromiso por Colombia que viene post-COVID para garantizar, digamos, las condiciones de todos los ciudadanos en Colombia. En este nuevo especial de Casa de Nariño en línea recordemos el compromiso del Gobierno Nacional con la generación del empleo como una de las medidas fundamentales para reactivar la economía y brindar nuevas oportunidades para los colombianos. El presidente de la República, Iván Duque, así lo confirmó en la instalación del Congreso el pasado 20 de julio. El compromiso por el empleo estará conformado por más de 2 billones de pesos en incentivos para las industrias creativas, culturales, y también aquellas con valor agregado en nuestra cultura tradicional, convirtiendo a Colombia en el epicentro de los empleos naranja para la producción audiovisual, musical y de animación digital, entre otros. A este compromiso con el empleo también entrará la conectividad y la preparación de más de 100.000 programadores para que accedan a las oportunidades laborales derivadas de la cuarta revolución industrial, con una inversión que superará los 2.2 billones de pesos.
Así es, las palabras entonces del presidente de la República, Iván Duque Márquez, en torno a este tema, generación de empleo. Pero por su parte, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, también explicó cómo se puede también generar empleo que se piensa hacer en estos 2 años que restan de gobierno a través del fortalecimiento del sector exportador en nuestro país. Todo esto en medio de la pandemia por el COVID-19. Uno de los compromisos es lograr llegar a exportaciones del orden de 27.000 millones de dólares en el 2022, y eso implica ayudas concretas para el sector empresarial, como fábricas de productividad, que busca apoyar a la micro, la pequeña y la mediana empresa con una estrategia de acompañamiento. También disponer de recursos para lograr certificaciones de calidad para exportar, que es otra necesidad gigante de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Vamos a avanzar también en un programa con el BID en exportaciones de servicios basados en conocimiento, atraer más inversión también para llegar a 11.500 millones de dólares de inversión extranjera directa no minera. Y vamos a hacer un gran esfuerzo de facilitación, como se ha venido haciendo hasta este momento, y de diplomacia comercial para lograr que ese sector empresarial aproveche el mercado internacional con un propósito al final, y es generar empleo. Consejero, escuchando al ministro de Comercio, pues este compromiso por la generación de empleo reúne varias estructuras muy importantes: la reactivación de empresas, el emprendimiento y todas las obras de infraestructura. ¿Cómo se está coordinando? El propio presidente lo planteó en el discurso del 20 de julio, ese trabajo no solamente del sector estatal, sino con el sector privado también. Bueno, es muy importante mencionar, y aquí hay varios sectores, como lo mencionaba el ministro de Comercio, lo que tiene que ver con la oferta exportadora. En este momento se abren unas oportunidades muy importantes para América Latina y en especial para Colombia, para que nosotros, bajo un concepto que se llama Nearshore, podamos servir de base para la exportación de servicios. Estos son servicios de BPO, servicios de voz, servicios de ingeniería, y eso es un gran punto. Pero también está lo que tiene que ver con en inversión en infraestructura, y es esa combinación con lo que tiene que ver con las alianzas público-privadas, en los diferentes proyectos que se encuentran estructurados, en lo que tiene que ver con la reactivación de empresas, con la activación del turismo. No nos olvidemos el crecimiento que tenía Colombia en términos de turismo en los últimos meses. Con ese tema del COVID, pues se ha tenido, digamos, en este momento una disminución, pero esos son de los sectores que precisamente lo que tiene que ver con construcción, lo que tiene que ver con exportación de servicios, lo que está asociado a software y tecnología, y lo que está asociado a los temas de la economía naranja, pues es donde hay una participación tanto del sector público como del sector privado en toda esta dinamización. Es muy importante la generación de empleo público, pero es muy importante la generación de empleo privado. Y para esto es fundamental también el emprendimiento. El gobierno nacional, recordemos, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley precisamente Impulso al Emprendimiento para la nueva construcción de nuevos negocios y la creación de nuevos empleos en todo el territorio nacional. El director de Impulsa, Ignacio Gaitán, se refirió a la articulación que están haciendo todos los ministerios en este campo. Es una gran oportunidad para seguir fortaleciendo la búsqueda de más y mejores empleos en medio de este proceso, de esta siguiente etapa, de construir nuevos espacios, nuevos negocios y también de fortalecimiento de los empleos actuales. Queremos invitar a los profesores, invitar a los estudiantes a que desde pequeños hablemos de innovación y emprendimiento. Definitivamente un país que quiere ser emprendedor debe hablar de emprendimiento en todas las etapas de la formación. Por eso en la compañía del Ministerio de Educación, con la compañía del SENA y de muchas instituciones que son muy relevantes para el desarrollo de competencias, trabajaremos de manera muy importante con maestros, con muchachos, con universidades. Pensaríamos en desarrollar también centros de atención empresarial en las universidades para que el ecosistema de emprendimiento siempre tenga un espacio para fortalecer esas capacidades y esas competencias que son tan importantes para emprender. El compromiso por el empleo, el compromiso por Colombia también tiene que ver con el sector transportador, el sector del transporte. La ministra de esta cartera, Ángela María Orozco, aseguró que además de acelerar los proyectos que ya están en ejecución, se van a iniciar 22 nuevas propuestas, 22 nuevas obras que van a generar más de 40.000 nuevos empleos. El informe con Estefany Valencia. En estos 2 años que restan de gobierno se acelerarán grandes alianzas público-privadas en Colombia, representadas en aeropuertos y autopistas de cuarta y quinta generación.
como el Metro de Bogotá, que ya está adjudicado, y apoyar en todo el proceso para que a pesar de la pandemia se acelere en su ejecución, como proyectos de alianzas público-privadas como Alosur, Accesos Norte 2, los nuevos aeropuertos como el aeropuerto de Cartagena, el aeropuerto del Café, pero estamos hablando también de los proyectos de la nueva quinta generación de concesiones y que involucra unos proyectos viales, son sobre todo multimodales, involucra la APP del Río Magdalena y la APP del Canal del Dique, involucra también la optimización del tren La Dorada-Chiriguaná. Además, se ejecutarán 50 proyectos del Instituto Nacional de Vías para mejorar la conectividad en el país y se avanzará en la entrega de proyectos de vías nacionales y regionales que generarán más de 40.000 empleos. Esos proyectos pasan desde el Pacto Bicentenario hasta la variante San Francisco-Mocoa y hay 28 proyectos que son de concluir, que son vías a las que se les había venido invirtiendo desde el año 2002 recursos, pero que le faltaban 5, 8, 10 kilómetros. O sea, todos estos proyectos involucran unos recursos muy importantes, más de 2 billones de pesos que concluiríamos en este gobierno. A esto se suman 22 nuevos proyectos que culminarán a largo plazo, pero que ya cuentan con un techo fiscal para comenzar a ejecutarse en este gobierno. Son proyectos a 10 años, donde una parte se ejecutaría en este gobierno, pero realmente lo importante es que tengamos un COMPES que los considere estratégicos para que trasciendan los gobiernos, y son proyectos de conectividad fundamentales como los de Pacto Bicentenario, como la variante San Francisco-Mocoa, como el túnel del Toyo. Son obras fundamentales para la competitividad del país, pero que se hacen a varios años. El Ministerio de Transporte continuará avanzando en la digitalización de documentos como certificados de diagnóstico automotor y la virtualización de los cursos de excelencia de conductores. Esa reactivación para las obras de 4G representa una inversión de más de 26 billones de pesos. Pero vamos a la Plaza de Armas, regresemos de nuevo allí a la Plaza de Armas. Alejandra Gómez tiene una pregunta. Consejero, qué gusto saludarlo, así nos toque por estos días de esta manera, a la distancia. Veíamos hace un momento pues el balance de la ministra de Transporte y sí, son muchísimos los logros en materia de infraestructura, pero ¿cuáles son esos retos, consejero? Esos retos para concluir, como lo ha dicho el presidente Iván Duque. Yo quisiera mencionar en particular, y quisiera resumir un poco lo que dijo la ministra, y es, aquí hay 31 proyectos en concluir. Hay 22 proyectos en vías para la legalidad, hay 9 proyectos en Pacto de Morrosquillo, hay 5 APPs y hay 5 iniciativas privadas. Es decir, todo esto es un paquete, primero, que abarca todas las regiones, segundo, que tiene una participación pública y privada muy importante, pero aquí el gran reto es la ejecución. Aquí el gran reto es que nosotros necesitamos impacto inmediato, y en esto es cada proyecto de esos se tiene, qué pena la redundancia, manejarlo como un proyecto. Cada uno de esos tenemos que estar encima, garantizar que los permisos están, que lo que requiere en ese momento, crédito, que lo que se requiere en términos de participación de los diferentes sectores, todo están dando. ¿Qué hemos hecho? Con el presidente se está teniendo en cabeza de él una mesa de seguimiento semanal a cuál es el avance en todas y cada una de estas obras, en términos de que no nos falte un permiso, que no nos falte un desembolso, que no nos falte, que los procesos de contratación vayan a tiempo. Digamos que aquí hay todo un equipo de gobierno dedicado única y exclusivamente a que avancemos en este proceso de reactivación económica. Y veíamos esta semana al presidente de la República precisamente anunciando ya el enlace de la obra del túnel de Occidente, un momento emocionante. Sí, precisamente esta semana en visita el presidente de la República en el departamento de Antioquia estaba en una de esas grandes obras, como también ya se había hecho con el túnel de Oriente, pero también como pronto se hará con el túnel de la línea 10. Aquí lo que hay que hacer es terminar las obras, concluir, como ha dicho la ministra, y es lo que tenemos que avanzar. Aquí las obras no tienen dueño, las obras no tienen un nombre de quién es el gestor de la obra. Aquí la única premisa que tenemos es garantizar las obras para los ciudadanos, entregar las obras a los ciudadanos, y eso es una premisa, concluir. Y la economía naranja es una de las apuestas muy fuertes del gobierno nacional en este compromiso por el futuro de Colombia para estos 2 años que restan de gobierno, así como para el futuro y en el mediano y largo plazo. El viceministro de Creatividad y Economía Naranja, Felipe Buitrago, enfatizó sobre el proyecto de ley radicado precisamente ante el Congreso de la República para fortalecer el sector de las industrias creativas y culturales de nuestro país.
Una ley enfocada a crear un sueño del sector cultura, que es el Fondo Mixto para el Desarrollo de la Cultura, la promoción del patrimonio, las artes y la creatividad, Foncultura, y establecer de manera permanente algunos de los incentivos que se crearon como parte de la emergencia económica, particularmente los establecidos en el decreto 818, y la flexibilización de algunas de las medidas para el uso de los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos y de la estampilla Procultura. Todo esto que hemos visto en este compromiso por la generación de empleo necesita sí o sí que haya conectividad para que todo esto sea posible. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones también presentó su hoja de ruta para estos 2 años de gobierno, y es que además de invertir en digitalización, la meta es seguir conectando al país, y para el 2022 más del 70% del país tenga internet de alta velocidad. Tenemos 2 acciones muy claras. La primera, los 10.000 centros digitales, que es el programa de conectividad social más grande en la historia de Colombia, donde vamos a conectar 10.000 escuelas rurales por 10 años en los 32 departamentos. Además, van a recibir internet 24 horas los 7 días de la semana. Adicionalmente, tenemos un programa muy ambicioso, los 100.000 programadores. Hoy, el mercado requiere que nosotros preparemos a 100.000 jóvenes, a 100.000 ciudadanos para conectarlos con el trabajo. Y ya tenemos un proyecto justo a la medida, que lo venimos preparando con emprendedores y con la empresa privada. ¿Para qué? Para que no solamente estudien la programación, sino también para conectarlos con el mercado laboral. Consejero, importante este tema de la economía naranja, pero sabemos de cuánta plata estamos hablando en total y en qué sectores se van a invertir. Sí, en el tema de la economía naranja, en particular en lo que tiene que ver con producción y todo lo que tiene que ver con artes, van a existir 2 billones de incentivos, y eso es muy importante, hacer el tema de incentivos, y eso lo que busca es precisamente llegue inversión extranjera, con esa inversión extranjera se haga la producción de series, se haga la producción de películas, y esto primero genera empleo, segundo genera un encadenamiento en la industria, pero tercero lo que hace es que a partir de esos beneficios nosotros nos convertimos en un hub de producción nacional e internacional. En eso el Ministerio de Cultura ha venido avanzando de manera muy importante, y esos 2 billones son 2 billones de incentivos tributarios, que es el espacio fiscal que nunca antes se había tenido para esta industria a través del Ministerio de Cultura. Sí, consejero, las industrias creativas, hoy llamadas industrias creativas, hace unos pocos años industrias culturales, aunque se sigue manejando el término, pues conforman esa economía naranja. Pero uno de los aspectos fundamentales de las industrias creativas es el desarrollo de las aplicaciones, ahora con la tecnología. ¿Cómo va el programa de APSCO? Es una apuesta muy importante del Ministerio TIC. Sí, APSCO es un programa que pertenece al Ministerio de las TIC, que precisamente lo que busca es que los emprendedores con proyectos de base tecnológica pues tengan un proceso de acompañamiento en lo que tiene que ver en esa fase de emprendimiento, aceleración, crecimiento y escalamiento. Ese programa va muy bien. En este momento están abiertas las convocatorias para lo que es la fase de consolidación de negocios. El emprendimiento va a ser fundamental en esa fase de recuperación de la industria, pero además es muy importante mencionar que Colombia ha venido recibiendo recursos de capital de riesgo, los emprendedores colombianos, en los últimos años. Se ha vuelto atractivo, la calidad del trabajo que realizan los emprendedores es muy importante, y dentro de esta nueva etapa, digamos, dentro de esta fase de reactivación económica, pues juegan un rol muy importante. Yo quisiera comentar de lo que dijo la ministra de las TIC. Pues está el programa, el proyecto de 100.000 programadores, y precisamente esos programadores se requieren porque los emprendedores requieren en este momento más personal capacitado que participe en el desarrollo de sus proyectos, y la conectividad que también mencionaba ella es fundamental. Nosotros en ese momento tenemos 53% del país conectado en banda ancha, con esos 10.000 centros de conectividad rural que se van a atender, con esos centros digitales se va a dar acceso en las zonas más vulnerables. Pero también quiero mencionar, y es, no olvidemos que el gobierno nacional hizo la subasta del espectro el año pasado. ¿Eso qué significa? Que la banda 700, 1900 y 2500, que fue adjudicada a 3 operadores, será desplegada durante estos próximos 2 años. Eso es fundamental porque eso nos va a permitir llegar al cerca del 75% del país conectado en banda ancha, y esto es ayuda al emprendimiento, pero también ayuda a los trámites digitales que mencionaba la ministra de Transporte, y ayuda a la competitividad. Pero muy importante saltar de ese 53 a ese 73%, es un avance importante. Eso es un avance muy importante, y por eso también no quería dejar de mencionar el tema de la subasta del espectro, porque eso implicó pasar un proyecto de ley fundamental de
transformación del sector de las telecomunicaciones, pero además ese proceso de subasta liderado en su momento por la ministra Constaín y ahora desplegado e impulsado por la ministra Karen Audinen. Y continuamos en este especial de Casa de Nariño en línea, el compromiso por el futuro de Colombia que planteó el presidente de la República a los colombianos el pasado 20 de julio. Ahora hablemos del segundo eje de este compromiso, que es el crecimiento limpio. Stephanie. Crecimiento limpio, eslogan, y las energías renovables y de transmisión son prioridad para este gobierno. El ministro de Energías, de Minas y Energías, Diego Mesa, aseguró que se van a acelerar 27 proyectos con una inversión de 16 billones de pesos para poder posicionar a nuestro país, para poder posicionar a Colombia como un líder regional, líder en toda la región en materia de transición energética. Tenemos 9 proyectos eólicos a gran escala, tanto en la Alta Guajira como en la Baja Guajira, y eso va a estar complementado por unas líneas de transmisión que también van a arrancar el proceso de construcción. Y adicionalmente, tenemos 5 proyectos solares que también adquirieron compromisos de entregar energía en las 2 subastas. Todo este paquete trae unas inversiones significativas. Estamos hablando de inversiones que suman aproximadamente unos 10, 11 billones de pesos en los próximos 2 años, además de todos los beneficios en generación de empleo, en reducción de emisiones y de esta reactivación más limpia que va a arrancar en estos 2 años. Otro de los objetivos en este compromiso es enfrentar y contrarrestar la extracción ilegal de minerales. En 2019, ojo a este dato, Colombia dejó de reportar 3,6 billones de pesos en transacciones de oro, solo en regalías y sin impuestos, que son aproximadamente 144 mil millones de pesos que los colombianos dejaron de percibir por cuenta de esta actividad ilegal. El ministro Mesa explicó las modificaciones del proyecto de ley ya radicado ante el Congreso de la República que se harán para combatir este flagelo. Radicamos un proyecto de ley el 20 de julio en el Congreso de la República para erradicar la extracción ilícita, para darle más herramientas a la fuerza pública, a la Fiscalía. Antes solamente estaba criminalizada la extracción. Con el proyecto de ley vamos a criminalizar todos los eslabones de la cadena, como es el transporte, la comercialización, el beneficio. Se van a endurecer las penas para la actividad que se haga en áreas protegidas, en parques naturales. Vamos a pasar, por ejemplo, de penas que antes eran de 2 años, ahora van a ser de 12 años. Y pues esperamos que con estas herramientas logremos erradicar este flagelo que pues ha golpeado tanto al país en los últimos años. Y dentro de esta línea de prácticas sostenibles, pues el gobierno también ratificó su compromiso de garantizar el acceso a una justicia en asuntos ambientales. Esto pues a través del acuerdo de Escazú. Bueno, pues el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, además dijo que esto blindará de alguna manera a nuestro país en un marco normativo para aplicar la máxima protección en todo lo referente al medio ambiente. El acuerdo de Escazú, radicado con mensaje de urgencia ante el Congreso de la República, busca aplicar la máxima protección al medio ambiente, garantizando el derecho de acceso a la información y participación pública e incluyente. Ser partícipes en la toma de decisiones, por eso lo venimos haciendo en este instante. Por ejemplo, el ejercicio de la participación incluyente, abierta, suficiente, en el ejercicio de la delimitación para llegar a concertaciones es vital. Pero este acuerdo trae otros beneficios como la protección a líderes y el acceso por primera vez a la justicia en asuntos ambientales. La garantía también es de la seguridad de los defensores del medio ambiente. También cómo podemos nosotros seguir incrementando esa seguridad frente a la defensa y la conservación y protección de nuestros líderes. A este objetivo se suma el Pacto por Leticia y la Amazonía, del que hace parte Colombia y 6 países más. Que tiene que ver con la restauración de las áreas degradadas del bioma amazónico y con el compromiso de los países de incrementar su siembra de árboles nativos y su restauración de estas áreas en sus propios territorios. Lo mismo el componente de lucha contra la deforestación y contra los crímenes ambientales también que se viene presentando en este territorio vital para todos nosotros. La implementación de proyectos de bioeconomía, alternativas económicas sostenibles con las comunidades indígenas, empoderarlas a ellas
como implementadoras también en proyectos de cooperación internacional. También el ejercicio de incrementar la investigación, el monitoreo permanente para incendios forestales, para el componente climático. El gobierno además sembrará 180 millones de árboles antes de que termine el mandato. Importante estos anuncios del ministro de Ambiente, pero quiero devolverme, consejero, a lo que decía el ministro de Minas sobre ese combate contra la minería ilegal. Las penas aumentarían en este momento de 2 años. Si una persona se mete en una zona protegida, pues aumentaría a 12. Es importante esta iniciativa que está ya en manos del Congreso. Sí, yo quisiera recalcar varios temas. Uno, mencionar la importancia del Pacto de Leticia. Nosotros no podemos olvidar el liderazgo del presidente, en la que convoca a 7 mandatarios el año 2019 y que esta misma semana se llevó a cabo la segunda cumbre del Pacto de Leticia, donde se ratifica precisamente ese compromiso de los países amazónicos de proteger el medio ambiente. Y eso es un tema que no podemos dejar pasar de lado, y es cómo el presidente ha encabezado todo el liderazgo en estos temas ambientales y cómo el Pacto de Leticia es una ratificación concreta de cómo trabajamos en conjunto con la comunidad internacional. Lo segundo, frente al tema de las penas, y en el tema de las penas es la mejor manera de proteger el medio ambiente es protegerlo de la minería ilegal, y en esto hay una falsa discusión a veces donde nos concentramos en exceso en los proyectos que tienen todos los permisos ambientales y nos olvidamos de esos proyectos de minería ilegal, y es quien está destruyendo a gran escala, quienes están destruyendo, saqueando digamos que las reservas, quienes están destruyendo el medio ambiente, es precisamente quienes practican estos temas de minería ilegal, y ese proceso pues, nos permitirá endurecer las penas e ir detrás de quienes están ocasionando esta tragedia. Y en materia ambiental, Carlos Fernando, el gobierno también pondrá en marcha el proyecto del Canal del Dique. Así es. La navegabilidad por el río Magdalena, retornar a la navegabilidad por el río Magdalena. Yo ahí quisiera mencionar lo siguiente, y es, si uno mira los proyectos que tiene este segundo eje, son, como mencionaba el ministro, 9 proyectos de energía eólica. Digamos que en términos de energía sostenible, en términos de proyectos sostenibles, esto es un gran salto que está dando el país. 5 de energía solar, 8 de transmisión, 3 de energía térmica, y hay 6 grandes proyectos de sostenibilidad ambiental, dentro del cual se encuentra claramente los temas de navegabilidad, los 180 millones de árboles, el canal del Dique, las empresas BIC, es decir, es todo un componente en términos de sostenibilidad en este paso de la reactivación económica, con algo muy importante. En este segundo eje, mayoritariamente los recursos vendrán de inversión privada. Y hablemos ahora sí del proyecto del Canal del Dique y la navegabilidad del río Magdalena. El reporte de Daliana Garzón. Otro compromiso tiene que ver con la puesta en marcha del proyecto del Canal del Dique. El proyecto más importante de adaptación al cambio climático que se hará en América Latina en los próximos años y cuyos efectos beneficiarán la competitividad y sostenibilidad de varias regiones afectadas constantemente por el invierno y contribuirá a la descontaminación de la bahía de Cartagena. A este proyecto se suma el de la aceleración de la navegabilidad del río Magdalena, que beneficiará directamente a 69 municipios con más de 6.600.000 habitantes de 7 departamentos. Esta alianza público-privada generará un aumento en el transporte de la carga, incrementándola en un corto y mediano plazo en un 100% y 200%. Y que mediante esquemas ágiles logremos la meta de sembrar 180 millones de árboles que incluyan los estímulos a la producción silvopastoril y a los esquemas agroforestales con aporte comunitario. Además, se radicó en el Congreso con mensaje de urgencia el proyecto de ley de ratificación del Acuerdo de Escazú, con el fin de fortalecer los mecanismos existentes y ratificar su compromiso con la democracia ambiental, la defensa de los derechos humanos y la promoción del desarrollo sostenible. Nos obliga a que sectores como la minería y los hidrocarburos sigan avanzando hacia prácticas cada vez más sostenibles, que irriguen beneficios reales y permanentes a las comunidades. De esa manera garantizaremos la autosostenibilidad energética del país, con una responsabilidad social y ambiental probada ante los ojos del mundo.
La gran meta es llevar a cabo la diversificación de la canasta minera, desarrollando y viabilizando proyectos de gran escala, con los más altos estándares ambientales y sociales que suman inversiones por más de 8 billones de pesos, así como llevar a la legalidad a 27.000 pequeños mineros y trabajar articuladamente con las autoridades en la lucha contra la extracción ilícita de minerales. Gracias a Daliana por su información y en segundos vamos a hacer una pausa y regresamos con el compromiso del Gobierno Nacional con los más pobres, los más vulnerables. En segundos. Hoy, el país te necesita para una batalla distinta. La batalla de la vida, que se gana usando bien el tapabocas, manteniendo la distancia física y las manos siempre limpias. Únete al numeral Colombia te necesita. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Y continuamos en este especial de Casa de Nariño en línea, el compromiso por el futuro de Colombia que planteó el presidente de la República a los colombianos, y vamos a contarles a nuestros televidentes más de ese compromiso del Gobierno Nacional con los más pobres y con los más vulnerables. Recordemos lo que dijo el mandatario de los colombianos el pasado 20 de julio. Ese programa lo habíamos concebido para estar vigente por 3 meses y lo extendimos hasta diciembre de este año, pero entendiendo los retos de tantas familias, hoy ante ustedes materializo que estará con nosotros como mínimo hasta junio del año 2021. Con ese programa, con la devolución del IVA, con las familias en acción, con jóvenes en acción, con Colombia Mayor, estamos llegando con ingresos básicos a la universalidad de la población vulnerable en cumplimiento de nuestro objetivo, la equidad y la justicia social. Colombianos, nuestro compromiso con los más vulnerables no para. Habilitaremos el otorgamiento de 200.000 subsidios de vivienda mediante el Fresh Bis y No Bis, que impactará en los menos favorecidos y en la clase media, y al mismo tiempo detonará más de 230.000 empleos. Y es que además de la extensión del programa de ingreso solidario hasta junio del año entrante, junio de 2021, también se anunció la ampliación de cupos para el programa Jóvenes en Acción. 140.000 jóvenes más podrán beneficiarse de este giro que brinda un apoyo para que los estudiantes puedan finalizar sus estudios. Así lo indicó la directora de Prosperidad Social, Susana Correa. Desde Prosperidad Social queremos seguir priorizando la educación como pilar fundamental para superar la pobreza. Serían inicialmente estas 140.000 nuevas oportunidades de desarrollo profesional y construcción de habilidades para jóvenes estudiantes en condición de pobreza o de vulnerabilidad que recibirán esta transferencia monetaria condicionada como apoyo a su sostenimiento para culminar con éxito sus estudios superiores. Y además la directora de Prosperidad Social pues hizo un balance del último giro entregado a los colombianos en los diferentes programas sociales. Quiero contarle que desde el 30 de junio dispersamos los recursos de jóvenes y de familias, tanto ordinario como extraordinario. En Familias en Acción llegamos al 97%, en Jóvenes en Acción llegamos al 100%. Ingreso Solidario, empezamos su dispersión el 31 de julio, ya llevamos más del 50% dispersado. El 26 de julio empezó el Ministerio de Trabajo, en compañía y articulado con nosotros, la dispersión de Colombia Mayor. Regresamos a Plaza de Armas. Estefanía Valencia. Consejero, yo quisiera preguntarle por el futuro de Ingreso Solidario. Este beneficio, este giro, llega cada mes a más de 2,6 millones de colombianos, todo esto desde que inició la pandemia. Pero ¿qué va a pasar después cuando todo esto pase? Porque muchas personas consideran que el Ingreso Solidario debería convertirse en una renta básica permanente. ¿Es esto posible? ¿Qué va a pasar? ¿Qué decir ante esto? Yo lo primero que diría, y es muy importante analizar esto desde toda la perspectiva de los aportes sociales que está haciendo el gobierno. Lo primero es que Ingreso Solidario nace en la mitad de la pandemia
inicialmente iba hasta la primera duración de la emergencia sanitaria y el presidente, como lo anuncia el 20 de julio, se prorroga hasta junio del año 2021, y esto es una inversión muy grande. Lo segundo, no olvidemos que también está Familias en Acción, que está Jóvenes en Acción, pero adicional, el anuncio que se hizo esta semana, donde cerca de 400.000 estudiantes tendrán matrícula gratuita en las universidades públicas. Hay cerca de 700.000 estudiantes que están en estas universidades, y son cerca de 570.000 de estratos 1 y 2. Cerca del 73% recibirán beneficios económicos, y de estos 400.000 recibirán matrícula gratuita. Lo que yo diría es, en este momento, esto es un ingreso de emergencia que se da en la mitad de una pandemia que está proyectado hasta el próximo año, teniendo en cuenta los periodos de recuperación económicas, y esperaremos que la economía ya esté lo suficientemente sólida para que podamos seguir avanzando en el año 2021. Consejero, y el nuevo compromiso por Colombia pues también tiene que ver con la vivienda, una vivienda digna para los colombianos, y con la entrega de nuevos subsidios. 1 millón de colombianos se van a ver beneficiados para que puedan adquirir esas viviendas que tanto han añorado. Bueno, pues ese es el compromiso de este gobierno para los próximos 2 años. El sector de la vivienda recibirá un mayor impulso dentro de la propuesta del nuevo compromiso por el futuro de Colombia durante los próximos 2 años. Así lo ratificó el ministro Jonathan Malagón, quien destacó el avance en la entrega de 200.000 nuevos subsidios para vivienda de interés social y de no interés social, o NOVIS, en el país. 200.000 viviendas es algo así como construir de la nada una ciudad del tamaño de Cúcuta en tan solo 2 años. La buena noticia es que estos cupos, 100.000 para viviendas de interés social y 100.000 para viviendas NOVIS, ya hemos entregado los primeros 7.000 subsidios. 7.000 subsidios en un periodo relativamente corto. Ministro, ¿cuántos colombianos se verán beneficiados con este programa? Avanzamos a muy buen ritmo y estamos seguros que de aquí al 2022 más de 1 millón de colombianos van a estar con estos 200.000 subsidios estrenando una vivienda. De otro lado, una de las propuestas centrales del gobierno la encarna el proyecto de ley para vivienda, radicado ya ante el Congreso y con mensaje de urgencia. Nos va a permitir 2 cosas básicamente. La primera, actualizar normativamente la forma en la que entregamos subsidios, quitar varios parámetros que hoy en día son restricciones prácticas que por lo menos complican que aquellos colombianos menores de 30 años puedan comprar más vivienda, modificar plazos, ayudar a que esas viviendas que se compran con subsidios se puedan vender de manera más corta, llevar a lo rural los instrumentos de financiación de la vivienda urbana, pero también nos va a ayudar a que podamos actualizar cada vez más los esquemas de ordenamiento territorial y que nuestras ciudades puedan crecer de manera ordenada, simplificando un trámite que hoy es denso, que es aquel que permite que los planes de ordenamiento territorial se puedan actualizar. Consejero, escuchando el balance que hace el ministro de Vivienda, pues la vivienda BIS ha crecido y pues llama la atención mucho en esta pandemia. Sí, yo quisiera mencionar, bueno, dos temas. Uno, son 1 millón de beneficiarios, como se mencionaba, que son 200.000 subsidios, vivienda BIS y no BIS, pero hay un dato muy importante que nos daba el ministro en estos días, y es, en el mes de julio, en promedio, estamos hablando de 10.500 entregas de subsidios en lo que tiene que ver con, ventas BIS, y si uno mira el promedio del año 2019 fueron 9.400, pero si uno mira el promedio del 2016 al 2018 fueron 7.400, entonces efectivamente hay un crecimiento, y si lo miramos en lo que tiene que ver con las viviendas no BIS, también viene creciendo. Entonces realmente ha habido, desde que comenzamos en el mes de mayo y junio este proceso de reactivación, una reacción muy importante. Muy buena. Y eso es fundamental, porque es que no nos olvidemos que esto está atado a un sector que es construcción, que además esto está atado a un sector que es generación de empleo, que además realmente beneficia a los estratos 1, 2 y 3 en lo que tiene que ver con empleo y generación de todo lo que es contratación de mano de obra. Y qué mejor que escuchar los testimonios de los beneficiarios, de quienes han adquirido vivienda propia a través de este programa. Pues vamos a compartir con ustedes el testimonio de Cristina Maceto y Judith de la Hoz, quienes hacen parte de los miles de beneficiarios que adquirieron su vivienda propia, casa propia, a través de los subsidios del gobierno.
nosotros pensamos que de pronto no iba a llegar el momento, ¿no? Porque siempre nos llaman y decían, ya casi. Y pues cuando nos dijeron ayer, pues estábamos muy emocionados, mi papá también estaba muy emocionado, incluso él quería venir, pero pues él no puede porque está enfermo. Pero sí estamos realmente agradecidos por esta oportunidad de tener casa, realmente es muy chévere. Es muy emocionante, sí, poder contar con el techo y pues más en estas condiciones. Llevamos muchísimo tiempo pagando arriendo. Recibo con satisfacción la vivienda que me está dando el gobierno, ya que en estos momentos de pandemia hay muchas dificultades de cómo estamos viviendo en hacinamiento, y gracias a Dios, después de tanto tiempo, la recibo con mucha alegría. Y la educación es uno de los sectores que ha recibido mayor presupuesto en varios campos en el país. De esta forma se avanza no solamente en la consolidación de los programas que benefician a toda la comunidad, también a estudiantes, a familias y por supuesto a los docentes. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, detalló ese compromiso por el futuro de la educación en nuestro país. El nuevo compromiso por el futuro de Colombia en el campo de la educación es una invitación que el gobierno nacional le hace a los colombianos para trabajar juntos y en equipo con el fin de lograr más y mejores oportunidades para todos los estudiantes y las familias del país. Para la ministra de Educación, María Victoria Angulo, el nuevo compromiso por la educación comienza por la jornada única y el programa de doble titulación. Este compromiso pasa primero por más oportunidades desde la primera infancia hasta la educación superior. Resaltemos programas como jornada única, como doble titulación, que es un programa que genera habilitación académica, laboral, que responde a lo que están requiriendo estos tiempos, y serán más de 650.000 al finalizar del cuatrenio. Ministra, ¿en qué consiste la iniciativa llamada Generación E? Obviamente en estas oportunidades el anhelo del ingreso a la educación superior, y allí el programa Generación E, creado por el presidente Iván Duque, permitirá que más de 336.000 jóvenes puedan tener una oportunidad de acceso, de gratuidad, de bienestar, de acompañamiento, en un trabajo conjunto entre el DPS y el Ministerio de Educación. La ministra Angulo añadió que ese nuevo compromiso también se extiende a la infraestructura y al denominado PAE. Es esas infraestructuras que tenemos que terminar, que tenemos que llegar a la ruralidad, hacer los mejoramientos adecuados y además posicionar y consolidar el PAE. El PAE, un programa que llega con este aporte nutricional tan importante para los niños y para los jóvenes, no solamente en este proceso de nutrición y cuidado, sino también en el aprendizaje. Serán 7 millones de raciones y estamos trabajando en equipo con gobernaciones, con alcaldías y con la unidad de alimentación escolar, porque tiene que ser un proceso transparente, un proceso de calidad, un proceso que apoya a más niños en el país. El campo de la educación es la apuesta del gobierno para ese nuevo compromiso por el futuro de Colombia y que se desarrollará a buen ritmo durante los próximos 2 años. Los colombianos sabemos qué es creer. Creemos en las propuestas cumplidas porque se convirtieron en hechos. Es un hecho. Se logró una reducción del 9% en el área sembrada con cultivos ilícitos. En el 2020 se destinó el presupuesto para la educación más alto de la historia. Subsidios del 40% del salario mínimo durante el COVID-19. Y con el programa Mi Casa Ya se subsidiaron más de 66.000 viviendas. Creemos en el futuro porque tenemos cientos de razones para hacerlo. Y con hechos lograremos ganar esta batalla. Hechos para creer. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Y ahora hablemos del cuarto compromiso, que tiene que ver con esa Colombia rural y también con la paz con legalidad. Escuchemos el discurso del presidente sobre este tema el pasado 20 de julio. El compromiso que hacemos hoy con el futuro también lo integra el compromiso con el campo y la paz con legalidad. Hoy más que nunca seguiremos adelante con la agricultura por contrato, con la provisión de bienes públicos rurales y la implementación del catastro multipropósito, al mismo tiempo que aceleramos las obras PEDET y buscamos que los campesinos puedan convertirse en emprendedores del campo con acceso a crédito, extensión y comercialización sostenible de sus productos. El gobierno ha valorado el trabajo, el esfuerzo de los campesinos colombianos y ha apoyado su labor con iniciativas. Agricultura por contrato es una muy importante, y alivios económicos con los pequeños, medianos productores para que puedan sacar adelante sus emprendimientos. También hay que destacar
que el gobierno nacional anunció la destinación de 29.000 millones de pesos que permitirán guardar los excedentes temporales del arroz durante el segundo semestre de este año. El campo y la paz con legalidad. Este es el cuarto pilar del nuevo compromiso por el futuro de Colombia. Desde el Ministerio de Agricultura se adelantan proyectos para mejorar la calidad de vida de los productores del campo. Entre ellos están los incentivos a los insumos agropecuarios. Buscamos que nuestros productores del campo, nuestros pequeños campesinos, puedan tener un descuento del 30% del costo de estos insumos. Ahí vamos a invertir 35.000 millones de pesos que van a beneficiar a 27.000 campesinos de la ruralidad colombiana. También tenemos en funcionamiento un programa de reactivación regional con las gobernaciones. Ahí vamos a invertir 32.000 millones de pesos en los 32 departamentos. Estamos también dando un apoyo a los costos de transporte. Estamos invirtiendo 33.500 millones de pesos para beneficiar a 18.000 productores campesinos. Y en este compromiso también se avanza en la agricultura por contrato. Con el campo a un clic hemos logrado que ya en lo corrido del año tengamos más de 60.000 productores teniendo sus contratos y al final de año vamos a tener 130.000. Para el agro se han destinado unas líneas especiales de crédito. Se han desembolsado más de 1.4 billones de pesos, beneficiando a 60.000 productores del campo. Y para este segundo semestre del año hay estructurada una línea especial de crédito que beneficiará a cerca de 30.000 productores del campo. Y en este compromiso hay que destacar algo muy importante, y es que no solamente se van a construir grandes proyectos como autopistas y dobles calzadas, sino que para el gobierno nacional también son prioridad las vías terciarias, aquellas que conectan las cabeceras municipales con sus veredas. Precisamente en este tema el gobierno va a invertir 2 billones de pesos precisamente en beneficio de toda nuestra población rural en el país. Las vías terciarias también hacen parte de este compromiso con el campo y la paz con legalidad. Una vía terciaria es legalidad, es emprendimiento y es equidad. ¿Por qué una vía terciaria es legalidad, es emprendimiento y es equidad? Porque una vía terciaria permite que don Juan, que tiene un cultivo de tomate y va a venderlo a la plaza, pues que don Juan no se le dañe el tomate y no se vuelva jugo de tomate su cultivo. ¿Sí? O si tiene uno de limón, su limón que quiere vender es limón porque tiene una media hectárea y produce limón en esa media hectárea, él quiere vender limón, no limonada. En el compromiso por Colombia vamos a financiar las vías terciarias. Las vías terciarias vamos a tener una inversión cercana a los 2 billones de pesos entre el 2020 y el 2022. En 3 décadas, el promedio histórico de inversión en vías terciarias en Colombia fue del 0.01 del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir 0.01 del PIB? Quiere decir 100.000 millones de pesos de hoy. Del 2020. Es decir, en los últimos 30 años, en promedio, el presupuesto general de la nación, es decir, el gobierno nacional, invirtió anual 100.000 millones de pesos, en promedio. ¿Sabe cuánto vamos a invertir nosotros entre este momento y el 2022? Años, 2 billones. 2 billones de pesos. Okay. Es decir, estamos hablando de cerca de 700.000 millones por año y estamos viendo la forma de efectivamente arrancar cuanto antes y en el 2022 nuevamente tener una dosis cercana al mismo valor. Con el desarrollo de estas vías, los pequeños y medianos productores del campo tendrán más facilidades para transportar sus productos y hacer crecer de esta manera sus emprendimientos. Y las obras que se adelantan en los 170 municipios PEDET, pues también tienen que ver con este compromiso con el campo y con la paz con legalidad. Bueno, pues el consejero para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, nos habla sobre el trabajo que se está realizando en estos municipios que tienen los programas de desarrollo con enfoque territorial que nosotros conocemos como PEDET. Pero también nos cuenta cómo se van a acelerar esas obras ahora en el nuevo compromiso por Colombia. Los planes de desarrollo con enfoque territorial son la estrategia para estabilizar los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. La primera etapa fue ir a las comunidades y preguntarles qué era lo que querían, qué es lo que necesitan, cómo ven su propio territorio. 32.000 iniciativas en 8 capítulos. La segunda etapa ha sido organizarnos todos para poder cumplirles. Organismos de la nación, de los departamentos, de los municipios, la cooperación internacional y los privados,
todos focalizados haciendo una planeación al 2021 y a largo plazo para asegurarnos que transformemos los territorios. Está pensado a 10 y en algunos casos a 15 años. Puede sonar lejos, pero lo único más triste que verlo lejos es no haberlo comenzado. Durante esta administración vamos a dejar sentadas unas bases muy sólidas para que durante 3 administraciones presidenciales logremos cumplirle a esos 6.6 millones de colombianos. Consejero, pero puntualmente, ¿quiénes se benefician de los planes de desarrollo con enfoque territorial? Y se lo pregunto porque muchos colombianos consideran que se trata solamente de una iniciativa que apoya a las personas que se han reincorporado desde el conflicto de la vida civil. Estamos hablando de 170 municipios donde se encuentran 6.6 millones de personas. Y de manera concreta estos proyectos, estos 64 proyectos que hace parte de esta fase de compromiso con el campo y la paz con legalidad, estamos hablando que esos 64 proyectos nos van a generar cerca de 100.000 empleos. Entonces esto es un tema de impacto regional donde efectivamente hay personas que se han reincorporado y que digamos que son parte del eje de la construcción, pero no olvidemos, son 170 municipios que son los municipios que se han visto más afectados durante los últimos años en todos estos temas de grupos armados. Pero además, esos son los 170 municipios donde de facto están las personas más vulnerables de Colombia. Es decir, doctor Víctor, que si hay una zona donde haya reincorporados, en esa misma zona también se van a beneficiar las personas de esa área y pues obviamente, como usted lo explica, en los 170 municipios. Exacto, son 6.6 millones de personas que viven en esos 170 municipios y estos son proyectos de impacto regional, de impacto municipal. Trabajé durante años. Un día llegó el rumor del COVID. A mí me daba igual. Duelen mucho las orejas. Era mi excusa para no usar el tapabocas. Mis empleados se contagiaron. Mis clientes dejaron de ir. Había días que no bajaba bandera. Quebré. Mis excusas para no usar el tapabocas perjudicaron a otros, pero sobre todo a mí. Me tocó vender mi negocito. Tus excusas siguen poniendo en riesgo tu vida, tu bienestar y la reactivación de todo un país. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Y la salud es un compromiso fundamental en el futuro del país. El presidente de la República, Iván Duque, dijo que la meta es fortalecer precisamente ese sector y anunció varias medidas. Vamos a acelerar el esquema de punto final, las canastas COVID, el pago por capacidad disponible de unidades de cuidado intensivo, la bonificación a los profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea de atención a la pandemia, la dispersión de equipos en el territorio y la red nacional de laboratorios. Saldremos de este reto histórico, con un sistema de salud más fuerte y trabajaremos con el Congreso para que en esta legislatura hagamos reformas estructurales a la salud en homenaje a todos los que han trabajado para proteger la vida de los colombianos. Lo ha dicho entonces el presidente Iván Duque. El gobierno busca sortear esta pandemia y poder dejarle al país un sistema de salud fortalecido. ¿Fortalecido en qué? En lo financiero, pero también en medicina básica familiar, que es en la que hacemos parte usted y yo. Escuchemos lo que nos dijo el ministro Fernando Ruiz acerca de la reforma estructural que plantea hacerle a todo el sistema de salud en Colombia, por supuesto a través del Congreso de la República. El centrar el sistema en el paciente es tener la posibilidad de ser una atención primaria como plataforma básica del sistema, y una tercera es la posibilidad de disponer de un flujo de recursos y un movimiento de recursos y transaccionalidad dentro del sistema que evite los problemas del pasado de acumulación de carteras y otros problemas que ha generado una disfuncionalidad muy grave del sistema. Y un objetivo de este gobierno antes de terminar el mandato pues es impulsar la telemedicina, que ya se venía practicando en nuestro país, pero que ahora se ha convertido en una necesidad, en una prioridad por esta coyuntura que estamos viviendo no solo en Colombia, sino en el mundo entero con la pandemia del COVID-19. Bueno, pues el siguiente informe de telemedicina es de nuestra compañera Juliana Plata.
Durante los próximos 2 años, el impulso a la telemedicina en el país es uno de los principales retos incluidos en la estrategia Compromiso por Colombia, que en lo relativo al eje transversal de la salud se perfila como el hito que responde a las exigencias planteadas por la pandemia. La telemedicina tiene 2 ventajas que no son esenciales en este momento. Una primera es que permite llegar a las personas que están en aislamiento preventivo, que queremos tener en su casa con mayor protección, especialmente mayores de 70 años y personas con enfermedades que generan mayor riesgo para el COVID-19. Es decir, poder llegar a ellos sin tener que hacer que se trasladen a un centro hospitalario donde se pueden contagiar o donde pueden adquirir otras enfermedades es primero un apoyo fundamental para hacer mejor la vida, darle bienestar a esas personas. Y es que esta modalidad contribuirá a democratizar la oferta de servicios de salud, permitiendo que más personas tengan acceso, disminuyendo sus costos y reduciendo los tiempos de espera por una cita, además de llegar a regiones apartadas y así seguir aportando los beneficios de la telemedicina en el país. Telemedicina ya existía en el país, ya se había venido practicando, pero la limitante principal era que no se podría prescribir, no se podía formular a partir de la telemedicina por las limitaciones que estaban planteadas en la ley. Ya se deja absolutamente claro que el médico o el profesional de salud o el trabajador de salud no solo puede recibir el caso, atender a la paciente, hacer todo el interrogatorio y tomar decisiones, sino que adicionalmente puede, evidentemente, cuando haya combinación del sistema de voz y audio, de voz y visual, puede hacer prescripción directamente a través de este medio electrónico. Otro tema clave con miras a la superación de la pandemia desde el punto de vista sanitario es el que se refiere a las gestiones que está adelantando el gobierno para acceder a la vacuna anti-COVID cuando esté disponible en el mercado. Anticipándonos a un proceso, hemos conformado un comité de expertos en el Ministerio de Salud, que es un comité asesor de inmunización para este escenario del COVID-19. Se crea un comité médico, un comité de expertos para evaluar los procesos que se están dando en el mundo de desarrollos de vacunas para nosotros tener una aproximación. Y Colombia está trabajando en un mecanismo para la adquisición de esta eventual vacuna en la que participan diferentes países. Dentro de ese mecanismo que se llama COVAX, Colombia ya ha firmado toda la carta de entendimiento para poder participar y hacer parte aisladamente y a través de la Organización Panamericana de la Salud. Consejero, la pandemia ha dejado retos como el teletrabajo, el estudio en casa, la telemedicina. ¿Qué se requiere para que estas iniciativas continúen implementándose, incluso ya hablando de la era post-COVID? Sí. Unos números muy rápidos, uno en telemedicina podría hablar que antes de COVID teníamos cerca de 80.000 consultas digitales, hoy tenemos más de 4 millones de consultas según los últimos reportes. En trabajo remoto, y yo aquí hago la separación entre teletrabajo y trabajo remoto, porque trabajo remoto o trabajo en casa fue una figura que se creó justo durante la pandemia, y esto es una figura que permitió que hoy cerca de 700.000 funcionarios públicos y cerca de 2 millones de trabajadores del sector privado realicen trabajo desde casa, cuando teníamos alrededor de 173.000 cuando iniciaba el COVID. Cuando hablamos de educación virtual es otro tema, nosotros tenemos 9.5 millones de estudiantes que asisten de manera presencial, hoy tenemos la virtualidad, claramente con los retos de conectividad como ya lo hablamos al inicio, y ¿qué se necesita? Uno, tenemos que seguir avanzando en temas de conectividad de manera decidida, y eso es un propósito que tenemos. Segundo, en el tema de trabajo remoto, ya con el Ministerio de Trabajo se está presentando un proyecto de ley precisamente para regular ese tipo nuevo de forma de interacción, porque hoy existe una regulación alrededor del teletrabajo, pero esto va más allá, esto tiene una forma diferente de aproximarse con las industrias. Viene también todo lo relacionado con la economía digital, y lo que tiene que ver con telemedicina, pues el Ministerio se ha comprometido a sacar esa actualización normativa que nos permita seguir profundizando en este tipo de servicios. ¿Qué es importante mencionar? En ejemplos como el de telemedicina, si usted mira el beneficio de una persona que pueda recibir una asistencia de forma remota versus tenerse que desplazar, si hablamos de zonas rurales, en términos de tiempos y costos, pues hay una serie de beneficios y unos beneficios en términos de equidad. Estefanía, hablemos de otras reformas que plantea el Gobierno Nacional en el tema de salud.
Pues mire, también se contempla una bonificación a los profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea de atención a la pandemia. ¿Qué nos ha dicho el ministro de Salud, Fernando Ruiz? Que la idea es brindarles un homenaje a todos los médicos, a todas las enfermeras que han estado dando su vida por la vida de los colombianos y que esto también es una forma de dignificar su labor. Son reformas que buscan superar las deficiencias que existen en el manejo de lo que es el talento humano en salud y en la claridad, oportunidad y dignidad en la cual se maneja el talento humano. No es posible tener un sistema de salud sano si las formas de contratación que tiene nuestro recurso humano son injustas o generan fragmentación dentro de la atención. No puede dar salud quien no tiene una salud mental y una salud que parta de su propia dignidad. Es indudable, consejero, que la pandemia nos cambió la vida a todos. En su caso, ¿cómo se la cambió? Yo creo que nos cambió a todos en todos los aspectos. Obviamente el tema de las reuniones virtuales, yo creo que es de los temas que más nos ha impactado, este tema de tener 10, 12 reuniones cada 30 minutos por las diferentes plataformas, cambiar la manera de interactuar con la gente, obviamente el tema del distanciamiento físico, de mantener esos 2 metros, la no interacción con personas, pues ha sido muy complejo, pero digamos que esto es un reto y ante los retos uno lo que siempre tiene que pensar es en oportunidades. Y esa ha sido la filosofía que he tenido desde el primer día de la pandemia y es, esto es un momento de oportunidades, es un momento de transformación, es un momento para que nosotros como país salgamos fortalecidos. Entonces, sí, esto nos transformó la vida a todos, no va a volver a existir la normalidad como la conocíamos antes del COVID, existirá una nueva normalidad, pero tenemos que ver esto como una oportunidad de transformarnos y de salir fortalecidos. Pues doctor Víctor Muñoz, consejero económico y de transformación digital de la Presidencia de la República, muchísimas gracias por estar aquí en Casa de Nariño en Línea en este especial. Muchas gracias por la invitación. Y así despedimos este especial de Casa de Nariño en Línea, el nuevo compromiso por el futuro de Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros.